Cada estudiante de la Biblia sabe que las Escrituras están llenas de símbolos que representan ideas o conceptos diferentes a ellas mismas. De hecho, por ejemplo, en el santuario terrenal se puede ver reflejada una profecía simbólica que representaba el plan de salvación. En el libro de Jeremías encontramos muchos símbolos y también imágenes. Vamos a ver algunos y especialmente qué lecciones espirituales podemos aprender acerca de ellos. Amigos, estamos iniciando su programa Lecciones de la Biblia. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Romanos capítulo 9, verso 21. Queridos amigos, es un placer saludarles en este momento nuevamente a través del programa Lecciones de la Biblia que Nuevo Tiempo ha preparado con mucho aprecio para cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos y también de manera muy señalada agradecemos al pastor Cristian Muñoz Tapia que está con nosotros una vez más acá en nuestro estudio para que compartamos un gran mensaje, pastor de la Iglesia Adventista, licenciado en Teología y también un pastor joven que lidera a muchos jóvenes y eso también es tremendamente importante destacar porque hay una gran misión en esta área de jóvenes donde necesitan ser bien encauzados y guiados nuestros queridos y amados jóvenes. Así estamos con esa misión, con los jóvenes. Y bueno, aquí estamos para poder estudiar nuevamente lo que es la palabra de Dios y para que Dios nos dirija, ¿cierto?, en este espacio especial. Bueno, y para que Dios nos dirija, tal como lo ha mencionado el pastor Cristian, es necesario pedir esta dirección. Y es lo que vamos a hacer en este momento, amigos. Queremos invitarles para que usted también nos pueda acompañar, si puede cerrar sus ojos, a lo mejor lo invitamos a hacerlo, de la manera que solicitemos la dirección divina del Espíritu Santo para que lo que vamos a considerar y a estudiar sea muy provechoso para nuestra vida y podamos concluir que después de esta experiencia y a través de este programa, Dios también ha hablado a nuestro corazón. Así que vamos a pedir directamente al pastor Cristian que nos guíe en oración. Acompáñenos, amigos. Muy bien, vamos a orar. Señor, que está a la altura de los cielos, rogamos que seas tú quien nos dirija, que seamos inspirados, que podamos ser influenciados por tu Santo Espíritu, Señor, donde queremos acercarnos a tu palabra, donde queremos, Señor, que tú nos hagas cada día mejores hijos tuyos y para eso necesitamos acercarnos a ti. Bendícenos, acompáñanos, bendice a cada persona que está en su hogar y así poder también llegar con este mensaje. Te lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, viendo un punto por el cual comenzar nuestro estudio, nuestro programa del día de hoy, me detuve un momento a pensar qué sería de nosotros los seres humanos si en nuestra vida cotidiana no tuviéramos algún tipo de símbolos, imágenes que vayan ayudándonos en nuestro quehacer cotidiano. Por ejemplo, en el ámbito del tránsito, todos los símbolos son vitales. Son necesarios. Son absolutamente necesarios y si no son respetados, indudablemente algún tipo de consecuencias vamos a traer para nuestra vida o tal vez para nuestra familia o para otras personas. La Biblia no está exenta de símbolos y creo que todo estudiante de la Biblia sabe perfectamente que hay muchos símbolos, muchas imágenes. En primer lugar, ¿por qué? ¿En qué nos ayuda? ¿Y cuán necesario es para poder comprender el plan de salvación, Cristian? La Biblia nos presenta, como tú decías, Juvenal, muchos símbolos, ¿ah? Y uno de ellos, me pongo a pensar, uno de los más importantes, ¿cierto?, sería el santuario. Cómo Dios, ¿cierto?, en su mente le proyecta a Moisés y dice, construye este santuario, ¿ah?
y con cada parte detallada, ¿ah? El atrio, la parte, ¿cierto?, de los panes, del altar del incienso, cada parte, ¿cierto?, era fundamental. Nosotros como personas necesitamos tener alguna figura para que nuestra mente finita entienda los pensamientos celestiales. De alguna forma Dios aterriza eso y nos presenta en forma que se pueda comprender mejor estos símbolos. Y el santuario es un símbolo, ¿cierto?, del santuario celestial, es un símbolo también de la vida de Jesús, si no se entra en más detalle, ¿no? Y en fin, hay muchos pasajes en la Biblia que nos presentan símbolos. Daniel. Es un símbolo también de la vida personal del santuario. De la vida personal también, claro, por supuesto. Apocalipsis nos da muchos símbolos. Pero interesante que Jeremías, que claro, no se le considera como un libro específicamente de símbolo, como en el caso de Daniel o cuando uno estudia Apocalipsis, pero también de alguna forma Dios enseña a través de Jeremías a él como profeta, le muestra algunas cosas para que también él lo pueda comprender mejor y también nosotros también podamos comprender. Ahora, cuando tú dices comprender, no cabe ninguna duda de que estamos hablando de poder comprender el plan de salvación. Así es. Es lo que Dios quiere que nosotros entendamos a fin de poder obtener esta anhelada salvación que Él nos ofrece mediante Jesucristo. Y esto parte desde el mismo Edén, parte desde el comienzo de la historia, porque de alguna forma u otra Dios quiso que esto también se viese reflejado a través de holocaustos, a través de ofrendas. Y en el caso de Caín y Abel se revela claramente que ambos comprendieron de manera muy distinta, yo diría diametralmente opuesta, lo que era el camino a seguir respecto de la voluntad de Dios manifestada hacia sus vidas y cómo ellos también podían entender el plan de salvación. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Entender erróneamente un procedimiento, algún plan que Dios tiene para nuestra vida, algún símbolo, alguna imagen, puede también conducirnos a un actuar muy errado en relación con nuestra propia salvación. Claro, muy distinto a lo que Dios quería en un comienzo, ¿no? En el caso de Caín y Abel, ese ejemplo es muy bueno porque nos presenta algo que Dios determinó, ¿no?, que era el sacrificio. Después de la caída, por supuesto, está ese contexto. Después de la caída entró el pecado y era necesario tener un símbolo que representara al Salvador, que es Jesús, ¿bien? Que Juan lo dice el Cordero de Dios. Y Dios había determinado que el símbolo que representaba a Jesús era el Cordero. Y así Abel ofreció este sacrificio como correspondía y que en realidad representa y simboliza algo muy profundo, porque en realidad al entregar este sacrificio, ¿no?, este Cordero, está poniendo su confianza no en lo que él puede ofrecer, ¿sí?, sino que está poniendo su confianza en aquel que nos va a ayudar, que es Jesús. En cambio, Caín, él ofreció lo que él le pareció mejor, que eran frutas muy buenas. Y de hecho llevó lo mejor. Y llevó lo mejor. Pero eso nos muestra también que todo lo mejor que yo soy no me sirve. Todo lo digamos así, mejor de mis capacidades, de mis aptitudes, no son suficientes para alcanzar algo tan grande como la salvación. Ahora nos sorprende también que algunos, antes que vayamos a Jeremías, que vamos a encontrar una serie de imágenes también y símbolos que queremos alcanzar a ver, y es el objetivo de nuestro programa, también hubieron algunos símbolos un tanto contradictorios, si podríamos decirlo de esta manera, porque Dios le pide al pueblo que levante una serpiente de bronce. Y mirando hacia la serpiente de bronce, todos aquellos que habían sido mordidos por la serpiente allí en el desierto fueron sanados. Y aquellos que no lo hicieron, por lo tanto, fueron condenados. Interesante cómo una serpiente se puede transformar en un símbolo, en este caso de salvación, en circunstancias que fue precisamente una serpiente la que representa de una u otra manera el actuar del mal, el actuar del enemigo de Dios. ¿Cómo podemos entender esto y cómo Dios espera que nosotros podamos darle una debida explicación y tal vez interpretación a sus símbolos? Claro, el símbolo no olvidemos que representa algo, ¿no? El símbolo no es, digamos, lo original, simboliza algo. Así como el Cordero simbolizaba al Cordero de Dios. Hay un concepto detrás. Hay un concepto, ¿no? Ahora, esta serpiente también se entiende el contexto, ¿no? El pueblo de Israel estaba siendo ahí atacado por estos animales, ¿cierto? Y Dios le dijo a Moisés, haz una serpiente de bronce. Y frente a una orden de Dios,
la verdad es que no podemos decir, pero ¿por qué y cómo? Moisés, ¿cierto?, accedió. Y el pueblo que mirara a la serpiente, ¿cierto?, era salvo y era sanado de cualquier dolencia. El tema fue cuando la serpiente de bronce quedó construida. Se dejó, pasó el tiempo, y ya la gente olvidó que en realidad la salvación en ese instante no dependía en realidad de esa figura, sino que de la fe que tenían en poder mirarla, que esa es la idea. Y lamentablemente muchas veces nosotros equivocamos la forma de cómo interpretamos los símbolos. La gente en el pueblo de Israel interpretó el símbolo de forma errónea, hasta que al final, en los tiempos, ¿cierto?, de Ezequiel, tuvieron que eliminar eso. Pero también este símbolo apunta, como tú decías, Juvenal, al enemigo de Dios, ¿sí? Entonces es interesante este detalle de los símbolos, que puede un símbolo también representar dos cosas, ¿sí? Eso no hay problema alguno. El tema es en qué momento Dios también entrega ese símbolo. ¿Y en qué contexto lo entregó? ¿En qué contexto lo entregó? Lo mismo podemos decir del santuario terrenal, que podemos decir que cuando Jesús en la cruz, dice la Biblia que el velo se rasga, ¿no? O sea, dando a entender que ya el sistema de sacrificio que simbolizaba a Jesús ya no significaba algo, porque ya Jesús cumplió en realidad el simbolismo. Ahora, qué interesante, porque dependiendo del momento, dependiendo de la ocasión, Sí. El símbolo va a estar significando algo especial para nosotros, o puede significar varias cosas al mismo tiempo. Claro. Pensando precisamente en el tema del santuario, porque todo ese simbolismo revelaba no solamente la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, sino que también su actuar, su ministerio sumo sacerdotal en los cielos. También representaba el juicio divino, como también la eliminación final del pecado. O sea, cuando uno empieza a analizar un símbolo, empieza a darse cuenta que hay una riqueza enorme, una profundidad, que cada vez que investigamos más y más, seguramente y con toda seguridad, valga la redundancia, nos vamos sorprendiendo más y más de lo que vamos descubriendo y cómo Dios nos enseña esto. Me imagino que siempre el actuar de Dios tiene que ver con el hecho: quiero que mis hijos entiendan el plan de salvación. Por eso le doy símbolos e imágenes importantes para la enseñanza, no para adorarlos. Así es. Y ese santuario que se construyó, como bien decías, tiene efecto hasta el día de hoy. O sea, si bien es cierto, ya caducan, ¿cierto?, el tema del sistema de sacrificio, por supuesto, pero todo lo que representa hasta el día de hoy uno lo puede llegar a entender mejor gracias a esa imagen, que para nosotros como persona, como ser humano, se puede entender mejor. Uno pregunta, ¿no?, ¿qué hubiera pasado si Dios no hubiera enviado ese símbolo? ¿Cómo entender un santuario en el cielo? Y así otras cosas más. Entonces Dios es sabio y Dios presenta cosas sencillas para que todos podamos comprender, porque esto es un asunto que solamente van a comprender los más capaces. Dios quiere que todas las personas puedan comprender lo que está escrito en su palabra también. Ahora vayamos directamente entonces al libro de Jeremías, porque anticipamos de que ahí vamos a encontrar una serie de símbolos y de imágenes que fueron altamente importantes tanto para Jeremías como para el pueblo. Claro. Aquí había un mensaje no solamente hacia el pueblo, que necesitaba reaccionar, sino también hacia Jeremías, que necesitaba perseverar en el ministerio profético. Y uno de los momentos más claves o vitales es cuando él tiene que ver al alfarero que está trabajando con el barro, Claro. ¿no? Ha sido motivo de inspiración de muchos temas musicales también. Sí. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Qué es lo que Dios quería enseñar tanto a Jeremías como también al pueblo en relación con el barro del alfarero? Claro, tenemos dos casos y quiero invitarlo, Juvenal, a buscar aquí en Jeremías, porque tenemos dos casos. Uno que está en Jeremías 18, ¿sí?, capítulo 18, del verso 1 podemos leer hasta el 4, y tenemos otro caso que está en Jeremías 19, ¿cierto? Entonces, el capítulo 18 muestra que el alfarero estaba trabajando. Dice el verso 2, trabajaba el alfarero sobre la rueda, y dice el verso 4, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Pero aquí el detalle, dice, y volvió y la hizo. Dice, otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Y aquí viene lo que nosotros
entendemos cómo se aplica, ¿no? Cómo se aplica, y el verso 6 lo responde, dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, y aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Quiere decir que Dios, a pesar de que nuestra vida pueda ser trastocada, puede a veces caer, Dios nos puede recuperar, Dios nos puede restaurar. Claro, tenemos esta imagen, este vaso, esta vasija de barro no tiene vida, por eso es el símbolo, pero más nosotros sí tenemos vida. Cuando caemos podemos recuperar, pero cuando uno avanza al capítulo 19 vemos que este otro caso distinto. Antes que vayamos a ese caso Sí. distinto, ¿qué te parece tal vez hacer énfasis en lo que tú estás mencionando? Porque revela de que hay una soberanía Así es. total de parte de Dios en cuanto al hecho de que a pesar de que tomemos malas decisiones muchas veces, y quién no ha tomado una mala decisión y a veces con consecuencias bastante intensas y fuertes para nuestra vida o la de nuestros seres amados, sin embargo Dios en su amor, como el gran alfarero divino, toma este barro, ¿cierto? Y lo vuelve a reconstruir. Lo reconstruye Claro, completamente. aquí hay un mensaje de regeneración espiritual, un mensaje de reconstituir nuestra experiencia pasada. Y qué importante es esto, porque llena de esperanza nuestras vidas cuando a veces estamos tan decaídos que pensamos que nadie Así es. realmente nos puede ayudar, menos Dios, porque estamos alejados de Él. Bueno, vamos a hacer un pequeño alto, ¿qué te parece? Antes de que Vamos. después analicemos lo que aparece en Muy el bien. capítulo 19, porque también ahí hay una lección tremendamente Muy importante. importante. Amigos, vamos a ir a una breve pausa. Les invitamos para que ustedes permanezcan en nuestra sintonía y ya regresamos con lecciones de la Biblia. Ya estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes, amigos. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Y quienes se están integrando recién a ella, queremos extenderle también nuestro cordial saludo. Estamos en Lecciones de la Biblia compartiendo un mensaje del libro de Jeremías, este libro del Antiguo Testamento, y del cual estamos sorprendiéndonos cada vez más de las lecciones espirituales que tiene para nuestra vida en el día de hoy. Estamos junto al pastor Cristian compartiendo este mensaje. Y bueno, uno de los aspectos tal vez sobresalientes en el caso de Jeremías, y no solamente de él, sino que de muchos de los otros profetas destacados del Antiguo Testamento, es que ellos tuvieron que hablar a todo tipo de personas, al pueblo en general, a los sacerdotes, a otros tipos de profetas, entre comillas, que habían también mezclados, y también a los reyes, también a los gobernantes. Es importante también destacar que el mensaje es para todas las personas, y los gobernantes o los líderes son tan humanos y tan necesitados de la dirección divina como cualquiera de nosotros. Así es. Jeremías tuvo una misión difícil, ya lo hemos comentado, pero me parece que este profeta sabía y entendía primero lo que Dios le decía a él y tenía que compartirlo a quien sea. Él tuvo que decirle a los reyes, ¿no? Pero siempre con un propósito, ¿no? Le hacía peticiones, pero le pedía que él cambiara, ¿no? Pedía que cambiara su corazón, porque si cambiaba el corazón del rey también iba a influenciar a todo un pueblo. Entonces Jeremías fue valiente en ese sentido de decir, bueno, Dios te envía este mensaje, esto es lo que Dios me menciona a mí, yo lo comparto contigo, pero es para que tú puedas cambiar, ¿ah? Y en realidad la única petición que Jeremías le hacía al rey era eso, que cambiara su conducta, que se volviera al Señor, que él pudiera, ¿cierto?, también transmitir eso a un pueblo con mucha necesidad que estaba teniendo el pueblo de Israel en esta... Que no olvidara que hay no un olvidara. Dios soberano que está que por no olvidara. encima de Esa era todas su las cosas. petición. Muy bien, fíjate que fuimos a la calle, como siempre lo hacemos en nuestro programa, y nuestra periodista con su equipo fue a entrevistarse con los amigos que encontró y amigas, y le hizo la pregunta, si tuviera que hablarle a un presidente, ¿qué le diría? Y bueno, vamos a escuchar las respuestas que ellos nos dieron y luego vamos a comentar brevemente esta parte de nuestro programa. Vamos, amigos.
Mira, primeramente yo le diría que ayudara más a la gente que está en rehabilitación, porque solamente ellos lo único que hacen es hacer cárcel a las personas que cometen delitos. ¿Pero qué los lleva al delito? Es la droga, el alcohol, situación de calle. Y si ellos hicieran más centros de rehabilitación, yo creo que podría cambiar el sistema de cada persona. Pero que no hagan menos cárcel ni más centros de rehabilitación para ayudar más a los jóvenes, a los niños. Eso. Es que está haciendo todo mal la presidenta en estos momentos. Mira, yo soy jubilada, tengo cualquier cantidad de enfermedades y tengo que trabajar porque con la jubilación no me alcanza ni para comer. Saco 106.000 pesos mensuales. Entonces, ahora la tercera edad es la que está encalillada, tiene que trabajar y más encima con problemas de salud. Oh, en realidad no sé, porque no me meto poco en el asunto de la política, no sé. No, gracias. Nada. Le diría a la presidenta que salga de su burbuja hermética, que se vaya a dar una vuelta por las calles, porque los buenos políticos, los que están tranquilos, pueden caminar tranquilos por las calles. No sé si ya lo puede hacer. Y que se deje de hacer favor a los dueños de Chile, que son los Luxi, los Angelini y los Mate, y que se preocupe de la gente de clase baja, que en realidad está pasando caleta de necesidad. Muchas cosas, pero en este momento le diría que se preocupe de la tercera edad. Que el tema de la delincuencia, los delincuentes se tomaron el país ya. Y no es posible que no haya una mano dura que vea ese tema. Me hallarían presa. Porque si tuviera que decirle todas las cosas que ha hecho mal, me hallarían presa realmente. Por eso prefiero no decir nada. Bueno, ahí teníamos variadas respuestas como siempre, jóvenes, personas mayores. Me da la impresión que aquí hay un tema donde cada uno quisiera que las cosas mejorasen, por supuesto, y se atendiesen especialmente las necesidades de las personas más vulnerables. Así es. Hay necesidades en todo lugar, ¿no? En cada país, cada nación, en todos los tiempos, ¿no? En estos tiempos, los tiempos de la antigüedad, siempre ha habido necesidad. Y la gente, por supuesto, está en un derecho de pedir muchas cosas, pero uno se pone a pensar qué pediría uno. Y en realidad uno quizás iría en un sentido de que pudiéramos conocer a Dios. Jeremías tuvo que enfrentarse con reyes, ya hemos mencionado eso, pero él quería que el pueblo recapacitara a través también de su líder máximo, que era el rey, también los sacerdotes. Por lo tanto, su mensaje era ese, su petición era que pudieran volverse a los caminos de Dios. O sea, el llamado es sin distinción de rango ni de condición de nada. Claro, por supuesto, Dios... Todos somos seres humanos y todos necesitamos gracia en divina. el sentido espiritual, por supuesto. Claro, hay diferentes responsabilidades, se entiende eso, ¿no? Diferentes ámbitos donde uno puede influenciar más, un poquito menos, pero a la vista de Dios todos tenemos una necesidad espiritual. Pero también tenemos que tomarlo, creo yo, desde la perspectiva de que no solamente tenemos que pensar en lo que diríamos o le diríamos a un gobernante y le pediríamos también, sino qué es lo que nos pedimos a nosotros desde la perspectiva de lo que Dios espera, y también hay una responsabilidad de estar constantemente orando por nuestras autoridades para que de alguna forma Dios dirija los pasos, los proyectos, las decisiones tan importantes que van tomando y que tienen una trascendencia vital para una nación. Así es, eso es lo que Dios quiere, que estemos orando por las personas. Por nuestros líderes. Así es. Bueno, volviendo un poco al tema de Jeremías y ahora en relación a los símbolos y a lo que estos representaban, tú mencionabas, Cristian, de que en el capítulo 18 se presenta al alfarero o el barro del alfarero, cómo trabaja él, pero también hay un aspecto distinto en el capítulo 19. ¿Cuál sería ese aspecto distinto y qué lección importante obtenemos de ella para nosotros hoy día? Claro, en el capítulo 18 vimos, se ve que el barro está aún moldeable, está aún moldeable, está fresco. Está fresquito, como se dice, pero ya en el capítulo 19 este barro ya se secó, ya tomó forma, tomó la forma ya de lo que el alfarero quiso entregar, y este barro, ¿cierto?, ya se secó. Por eso dice en el capítulo 19, verso 1, así dijo Jehová,
ve y compra una vasija de barro del alfarero. Dice, y lleva contigo a los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. ¿Ya? Y ahí fue cuando Jeremías hace como testigo, ¿no? Vean los líderes, sacerdotes, ancianos, vean lo que va a pasar con este símbolo. Interesante que ese símbolo Jeremías tuvo que vivirlo, ¿no? Que Jeremías tuvo que estar presente ahí, enseñando, como se dice, quizás con una pizarra, más fácil de enseñar que mostrándole un mensaje audible. Jeremías con ese mensaje le estaba dejando en claro a los sacerdotes y a los ancianos lo que Dios iba a hacer con su pueblo, Israel. Como ya dijimos, este barro ya estaba, este barro estaba seco, pero ¿qué pasa con este barro? Se quiebra. Y ahí viene algo totalmente difícil lo que iba a pasar con el pueblo de Israel. De alguna forma Dios estaba ya haciendo una sentencia con su pueblo, con esta figura, que es distinta a la otra que aparece en el capítulo 18. O sea, me da la impresión que aquí una sucede a la otra claramente desde la perspectiva que primero y hasta cierto aspecto tenemos, o tiempo, tenemos Sí. la posibilidad de ser moldeados, la posibilidad de que se restituya nuevamente una situación que ha ido avanzando por mal camino. Sin embargo, llega un momento en que bíblicamente, teológicamente, podemos decirlo de esta forma, se acaba el tiempo de gracia Se acaba. y las personas endurecen de tal manera su corazón que ya no hay posibilidades de que Dios pueda volverlos nuevamente a retomar, no porque Dios no quiera, sino porque simplemente el ser humano ya no Hay quiere una- saber nada más con Dios. Claro, hay una decisión de la persona al final. Ahora, ese punto es muy sensible porque uno no puede mirar, ¿cierto?, lo que Dios ve. Y claro, a veces tenemos ejemplos de personas que dicen, esta persona ya no, yo veo que no va a cambiar, ¿no? Que no se va a arrepentir y la podemos considerar como esta vasija seca ya y que se quiebra. Pero Dios sabe el futuro, ¿m? Dios sabe qué va a pasar con cada persona. Ahora, con el pueblo de Israel ya Dios sabía lo que iba a pasar. Dios ya tenía en su omnisciencia, sabía que el pueblo ya no iba a aceptar ningún llamado, ninguna reprensión, ningún acto simbólico que aquí vemos como Jeremías le estaba enseñando, ya no iba a haber aceptación alguna. Entonces esa vasija representa ya, si podemos decirlo de alguna forma, un juicio final sobre la persona. Y ese juicio final también entendemos que un día también llegará. Ahora, un profeta nos ayuda a comprender tal vez la experiencia de otro profeta o la enseñanza misma que este último a lo mejor quiere entregar. Y me estoy refiriendo al hecho de que en el libro de Ezequiel encontramos en el capítulo 47, no está dentro del contexto de nuestra lección, pero es importante aplicarlo. Hay un capítulo que se llama Las aguas salutíferas. Así es. Y tiene que ver directamente con un hilito de agua, dice que sale de debajo del templo y después va creciendo y alguien mide, el ángel mide y llega el agua hasta las hasta los tobillos primero, después crece tanto que mide 1000 codos más, llega hasta las rodillas, hasta la cintura y finalmente ya se hace un río que solamente puede ser O sea, nado. pasado nadando. Así es. Ahora, la aplicación de esto es muy interesante porque esas aguas representan la obra del Espíritu Santo, ¿no? Así es. Y que uno nunca sabe, hay una aplicación mucho más grande de esto, pero uno nunca sabe dónde puede estar el agua del Espíritu en la vida de una persona, si a lo mejor en los tobillos recién, o a lo mejor ya está a centímetros del corazón y no lo sabemos, no se manifiesta a través de un acto tangible donde nosotros podamos decir, mire, esta persona está reconociendo el poder de Dios. Pero lo que para el ser humano, me acordé de eso, como tú decías, puede ser tal vez ya una persona poco menos que colocada en la lista negra, si lo podemos decir de esta manera, aunque suene no tan bien. Claro. Sin embargo, para Dios no es así. Y podemos tener sorpresas maravillosas. Por eso una persona que ha estado orando por un familiar, a lo mejor 5, 10, 15, 20 años, no deje de perseverar porque tarde o temprano el agua del Espíritu va a llegar al corazón de esa persona y no se podrá resistir al poder de Dios. Así es, qué maravilloso eso, ¿no? De hecho, en el cielo vamos a encontrar varias sorpresas. ¿Ah? Cuando Jesús venga a buscarnos vamos a tener muchas sorpresas. Personas que quizás pensamos que uno las veía bien, su vida espiritual, quizás vamos a decir, ¿por qué no se encuentra acá? O otra persona que pensamos que su vida no era muy de acuerdo a lo que Dios decía, la encontramos en el cielo. O sea, son cosas que Dios, Él las sabe bien, ¿no? Solamente está de nosotros, ¿cuál parte? Que es estar con Dios, perseverar en Dios, y no dejar al Señor, porque eso tendrá consecuencias, por supuesto.
pero vemos claramente que el llamado de Dios siempre va a ser para el arrepentimiento, y eso es lo que quería Dios con su pueblo. Ahora, tú hablas de pueblo y esto es muy importante porque vemos que la nación escogida para que se hubiese levantado como un ejemplo para todas las naciones paganas de alrededor, lamentablemente, lejos de levantarse moralmente, espiritualmente, se empezó a decaer de tal manera y hubo una degeneración de esta nación que llegó a extremos insospechados. Fíjate que a mí me llama mucho la atención porque se habla acá de profanación, de llevar a cabo actos que son realmente increíbles, como quemar con fuego a los hijos en holocausto al mismo Baal. O sea, lo que Dios nunca hubiese aceptado bajo ningún punto de vista. Sin embargo, el pueblo ahora, creyendo a lo mejor que estaban transitando por un camino mejor, se ven haciendo cosas que indudablemente eran abominables ante los ojos de Dios. Esta experiencia tú la puedes también ver reflejada tal vez a título personal, una familia que a lo mejor deja los hitos antiguos, donde Dios ocupaba un lugar tan importante y hoy día ya no lo es así y empezamos a llevar a cabo prácticas que en algún momento ni siquiera sospechábamos que íbamos a realizar. Mire, es interesante, Juvenal, esto porque uno ve la Biblia, ¿no? Y también lo creo así que la degeneración no viene de un momento a otro. O sea, esto va en un proceso también. Así como la vida cristiana tiene que ir creciendo, dice Proverbio, ¿no? Como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y es el ideal de Dios, por supuesto. Pero también, lamentablemente, la degeneración es un proceso contrario. Que día a día, poco a poco, van cediendo algunas cosas. Cediendo, por ejemplo, en algún principio bíblico puede ser, en algún comportamiento. Y el pueblo, y podemos decir cuando hablamos de pueblo todos nosotros, vamos aceptando eso y decimos esto está, sí, no está tan mal, podemos, total, Dios es amor y Dios va a entender, va a comprender esto, pero no hay situación más triste de pensar que estoy con Dios y en realidad no estoy con Dios. Y quiero, Juvenal, mostrarte un ejemplo que está en el libro de Jueces. Sí, cómo no. Bien, Jueces tenemos un ejemplo clarísimo de cómo una persona puede llegar a pensar que está con Dios, pero en realidad no está con Dios. Y esto se encuentra en Jueces capítulo número 16, verso 20, el caso de Sansón. Quizás no vamos a comentar la historia de Sansón, lo que él enfrentó y lo que él vivió, pero sí el detalle cuando ya su fuerza se acaba por declarar su secreto. Y dice lo siguiente: y dijo Sansón: los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él del sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. O sea, él decía, Dios está conmigo, Dios me apartó, Dios me llamó, soy parte de su pueblo escogido. Y puede parecer que nosotros muchas veces digamos, sí, Dios me llamó, Dios me escogió y está bien, soy parte de su pueblo. Pero aquí viene la parte triste cuando dice a la última parte del versículo: pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y un caso grave y difícil, porque a la final Sansón no se dio cuenta de este proceso. Y el pueblo de Israel, en el caso de Jeremías también, no estaba dándose cuenta quizá que ya empezó de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor, hasta que vino, ¿cierto?, la sentencia. Sansón tuvo su sentencia, y vemos cómo muchos personajes también que aparecen en la Biblia tuvieron su sentencia. Gracias a Dios, Sansón a la final se arrepiente. Y el hombre al final se arrepiente y Dios después le vuelve a dar la fuerza. Aquí vemos que el vaso, aunque está el barro estaba un poco caído, Dios lo vuelve a armar. Todavía había posibilidad. Todavía posibilidad. Porque al final él pidió el arrepentimiento al Señor, pidió perdón. Pero Israel al parecer no estaba haciendo el caso. Entonces es un caso triste que vimos ahora, pero es lo mismo que estaba pasando Juvenal con el pueblo de Israel. Quizás pensaba que estaba haciendo las cosas bien, o puede ser también que quizás ya abiertamente decía, ya no me importa esto. Si Dios está conmigo o no, ya no me importa. Con tal de que hagamos nuestras actividades diarias, como sea, el pueblo de Israel estaba en esa situación difícil. Ahora, importante destacar, en base a lo que tú estás mencionando,
de que efectivamente Dios ahora entrega estos símbolos, estas imágenes, precisamente para de alguna manera hacer, recapacitar al pueblo y no llegar a este punto de no retorno. De no retorno, claro. ¿No? En ese sentido, estas imágenes calan profundamente, yo creo, que el corazón del pueblo. Más de alguien tiene que haber reaccionado favorablemente, Sí, por supuesto. pero la gran mayoría no lo hizo. Eso significa que Dios siempre está pendiente de que hay un remanente fiel, alguien que tiene un corazón dispuesto, a pesar de que muchos estén dispuestos a transitar por un camino distinto, siempre va a haber personas que quieran caminar por el sendero de Dios, por difícil que este sea. Así Me es. parece que aunque sea una minoría, Dios siempre se la juega por esa minoría. Hay un remanente. Hay un remanente. Así es. Muy bien, amigos, vamos a invitarles para que nuevamente vayamos a una pausa, una última pausa dentro del contexto de nuestro programa. Luego estaremos nuevamente de vuelta junto a ustedes. Amigos, y después de esta breve pausa estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes en Lecciones de la Biblia, a través de la programación que Nuevo Tiempo ha preparado para cada uno de ustedes. Así que muchas gracias por acompañarnos, especialmente a todos los amigos que tal vez hoy día sintonizaron por primera vez nuestro canal. Les hacemos llegar nuestro cordial saludo, esperando que esto sea de vuestro agrado y puedan continuar en nuestra sintonía. Queremos recordar también que Nuevo Tiempo tiene lo que se llama la Escuela Bíblica, que es crear materiales muy apropiados para nuestra vida cotidiana, tanto en el ámbito de la familia, en el ámbito de las profecías, en el ámbito de conocer un poco mejor lo que la Biblia dice para este tiempo final. Y tengo en mi mano, por ejemplo, este material en formato de revista que se llama Familia Feliz. ¿Quién no quiere tener una familia feliz, una familia más estable? Hay muchos aspectos que hay que considerar. Bueno, este material está realizado por personal especializado en el área, con una perspectiva netamente cristiana y bíblica, de tal manera que usted pueda conocer cuáles son los consejos y orientaciones que Dios tiene para su vida en el ámbito familiar. Por ejemplo, voy a abrir aquí en el capítulo 3, página 9, tenemos un tema muy importante, se llama En busca del matrimonio ideal. Solo cuando el marido y la mujer comiencen a enfrentar los problemas y desafíos de la vida, empezarán a conocer el carácter el uno del otro. Bueno, y así se va construyendo una relación sólida. Si nosotros vamos a la página número 29, me gustaría también mostrar a nuestros amigos televidentes, hay todo un capítulo que es el capítulo 8, relacionado con la salud de la familia. Si practicamos, dice, un estilo de vida saludable, podremos evitar la gran mayoría de las enfermedades modernas. Bueno, y ahí viene el detalle en este capítulo, cómo nosotros podemos gozar de una mejor salud, precisamente siguiendo las leyes que Dios ha dejado para que nosotros podamos conservar saludable nuestro cuerpo. Familia Feliz, realmente un material que está al alcance de todos los amigos que así lo deseen. ¿Qué tienen que hacer? Simplemente ir a la información que está apareciendo ahí en el generador en la pantalla, de tal manera que ustedes puedan escribirnos o puedan llamarnos, y este material podrá llegar en forma total y completamente gratuita a cada uno de los amigos televidentes que así lo soliciten. Un material, Cristian, que me parece que está muy acorde con los tiempos y las necesidades que hoy día como sociedad tenemos. Así es. Bueno, estamos en la parte última ya de esta lección y de este programa, que tiene que ver directamente con los símbolos, directamente con las imágenes que Dios utiliza precisamente para que podamos comprender mejor el plan de salvación. Y ahí en el capítulo 13, no vamos a leer ahora, el tiempo no lo tenemos lamentablemente, pero invitamos a los amigos a que lo hagan. En el capítulo 13, desde el verso 1 hasta el 11, aparece un nuevo símbolo, ¿cierto? Que más bien era un acto simbólico que se le ordenó hacer a Jeremías. Y aquí hay también una importante lección que enseñar. Explícanos un poquito, Cristian, en qué consistía este símbolo y a dónde apuntaba derechamente Dios a través de este,
utilizando al profeta Jeremías para este propósito. Claro, este símbolo, es interesante que este capítulo fue escrito después. ¿Ah? Cuando uno ve la cronología de cada capítulo, eso está escrito después. De paso, aquí no hay un orden cronológico en los capítulos, Claro, ¿no? para dejarlo Entonces, claro. Exacto, entonces los comentarios dicen que este capítulo fue escrito el año 597, siendo que el otro está escrito el 605 por ahí. Y este mensaje apunta y nos muestra, y dice el capítulo 13 que Jeremías tenía que comprar un cinto. Un cinto tenía que comprar de lino. Y tenía que ir a dejarlo al Éufrates, lo cual era una distancia bastante lejana. Se dice que eran solamente el viaje de ida eran 560 kilómetros a pie, lo cual los comentadores dicen que eran como 4 meses de viaje, lo cual eso era bastante tiempo. Pero Jeremías compró el cinto y tenía que ir a dejarlo, ¿cierto?, al Éufrates y dejarlo en una peña, ¿sí? Y después volver. Y después Jeremías tenía que ir a buscarlo y después volver de nuevo a su pueblo. Lo cual eran 4 viajes bastante largos. Cuando Jeremías deja este cinto, dice Jeremías 13, que este cinto cuando lo va a buscar por segunda vez, lo encuentra podrido. Ya no servía para nada ya. Pero tenía que volver, ¿cierto?, a su pueblo. Hay 2 cosas importantes. Una, lo que representa esto. El detalle de lo que representa este cinto. Se dice que este cinto está hecho de lino y este material era el que utilizaban los sacerdotes en sus vestimentas. Y esto apunta a que el pueblo de Israel tenía que representar y tenían que ser también ellos sacerdotes. Ese era el ideal de Dios. Por eso este cinto era nuevo. Pero lamentablemente, como ya hemos dicho, entró el pecado, se empezó el pueblo a corromper, no mantuvo esa pureza y al final dice que el cinto se pudre. Y eso también representa que el pueblo se estaba enorgulleciendo de su condición. Entró la soberbia y esa soberbia trajo al final toda la destrucción que vemos en Jeremías. Ahora, este cinto tiene que estar puesto sobre el sacerdote, sobre un hombre. Y ese hombre, por supuesto, representa a Dios. Aquí tenemos una lección grande, Juvenal, si uno la quiere poder aplicar. Nosotros, Dios nos llamó como pueblo, también según las cartas que escribió Pedro, también dice que nosotros somos ese real sacerdocio, nación santa, dice pueblo adquirido por Dios. Y como pueblo es necesario estar abrazando, ¿cierto?, y estar cerca de Dios, para que podamos cumplir con el propósito en realidad que Dios nos llamó. Era una lección importante, pero además simbolizaba que el pueblo de Israel iba a ser exiliado, pero cuando Jeremías va a buscar el cinto podrido y volvía a Jerusalén, simbolizaba también que iba a volver del exilio. O sea, también Dios estaba mostrando la esperanza, a pesar de todo lo malo que estaba ocurriendo, aún mostraba esperanza que después de 70 años ellos volverían del cautiverio a Jerusalén. Tal vez ver una imagen, me estoy tratando de imaginar, valga la redundancia, una imagen de esta naturaleza, donde se veía una vasija primero de barro que estaba quebrada y ahora un cinto podrido. En realidad no son imágenes atractivas, no cabe ninguna duda, pero al mismo tiempo son imágenes que muestran la soberanía de Dios en el sentido de poder reconstituir la vida de una persona que sienta que a lo mejor ha ido más allá del límite, que Dios ya no la considera, que a lo mejor no ha logrado los principales proyectos o metas que se ha propuesto en la vida. En fin, se ha desorientado absolutamente. Sí. Me parece que aquí hay un mensaje claro, pertinente, yo diría esperanzador, para toda persona que está bajo esta condición. Y aquí hay que estar atento, porque esto no es solamente para una persona que ha perdido el rumbo, sino una persona que puede perder el rumbo si va por un camino equivocado. Así es, Juvenal. Eso es lo que Dios estaba tratando a través del profeta de evitar, ¿no? Pero que lamentablemente ocurre. Pero aquí nos muestra estos símbolos que al final Dios, a pesar de todo, Dios le da esperanza a su pueblo. Dios nunca deja a la persona de darle esperanza, a pesar como sea su condición.
no hay lugar tan lejano que Dios no pueda encontrarnos. Y ese es el ejemplo de la parábola de la oveja perdida. Podemos irnos lejos, 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 pero siempre el pastor está en nuestra búsqueda. Y tenemos que dejarnos encontrar por Dios también. Tenemos que dejarnos encontrar por Dios. Y una imagen maravillosa esa de ver cómo Dios va en busca de la persona. Dios va a buscar a esa persona que ha caído, Dios la quiere levantar también. Eso fue lo que Jesús hacía en su ministerio, buscando personas para sanar, para ayudar, para también dar la salvación. Ahora, tú mencionas el tema de la oveja perdida y aquí se ve claramente la iniciativa de parte de Dios para buscar a sus hijos. Claro. Me parece que cada uno de los símbolos, porque vimos los más importantes, hay una cantidad de otros símbolos, como por ejemplo el yugo que llevó en su cuello, También. mostraba ahí una gran realidad, y otras cosas más que tenían que ver con cosas puntuales, grandes piedras que debía enterrar bajo el pavimento de ladrillos, y así. Solamente van a mencionar que vimos los más significativos, pero todo esto tenía como propósito llamar la atención de parte del pueblo al amor que Dios tiene por cada una de sus criaturas, independientemente cuánto haya avanzado en el camino opuesto a poder vivir una vida como Dios espera. Me da la impresión acá que hoy día, si esto lo traemos al terreno práctico, no tenemos este tipo de símbolos, por lo menos no es algo que pudiera marcar una diferencia aparentemente, a pesar de que lo estamos comentando y sacando un ejemplo de la vida del pasado al terreno espiritual de hoy. Pero en alguna medida Dios ha llamado también a sus hijos hoy día para que se constituyan en referentes. No sé si decir símbolos, pero sí un ejemplo digno de ser imitado. Hay mucha gente que espera encontrar, no sé si te acuerdas que en algún momento alguien decía, bueno, yo no creo en Jesús, pero no creo en las personas que hablan acerca de Jesús. Claro. Ha habido un descrédito en ese sentido. Pero en la medida que la persona tiene una vida consecuente en su relación con Dios, su hablar también es consecuente, su actuar es consecuente, no cabe ninguna duda que va a ser también un referente positivo que va a llamar la atención para que otras personas puedan acercarse a Dios. Así es. El apóstol Pablo dice que nosotros somos carta abierta, ¿no? Somos representantes al final de la gracia de Dios. Y debemos ser ese ejemplo para que las personas puedan conocer a Dios, pero también que seamos nosotros ese canal de bendición. Para que no ocurra eso como se dice, ¿no? Que sí, yo creo en Dios, pero tampoco creo en esa persona que está ahí, que dice ser cristiana. Debemos llegar un momento en que uno diga, esto es una sola cosa. El mensaje es uno, el mensaje de amor, el mensaje de Dios, eso es lo que crea en el corazón. Ahora es sorprendente también destacar, seguramente nuestros amigos televidentes que no habían estado nunca relacionados con el libro de Jeremías o tal vez con toda la Biblia, ver cómo la Biblia revela el accionar de personas tal como nosotros, ¿no? Así es. Digámoslo así directamente, de carne y hueso, con todas nuestras fortalezas, pero también muchas debilidades. Pero Dios está dispuesto a utilizar a cualquier persona hoy día que se deje guiar por el Espíritu de Dios, que ponga su vida bajo la dirección divina. Uno nunca sabe qué planes, qué proyectos Dios tiene para la vida de un niño tal vez, de un joven que está mirando, de una persona ya mayor que puede estar diciendo, bueno, pero ¿qué puedo yo ofrecerle a Dios? Claro. Puede transformarse en una mujer u un hombre de oración intercesora. En fin, cada uno puede tener un ministerio maravilloso. Por supuesto. Creo que aquí hay un llamado insistente de parte de Dios, que podamos reconsiderar nuestra vida y decirle, Señor, lo que tengo, tal vez lo poco, no importa, pero Dios lo transforma en mucho bajo el poder divino. Así es. Debemos, tratar de convertirnos en esa bendición y permitir que el alfarero nos construya, ¿no? Dejar que Dios sea Dios en nuestra vida y nosotros como su creación poder, estar dispuestos a la obra que el Espíritu Santo irá haciendo. Y eso es es un proceso maravilloso diario que podemos todos nosotros realizarlo. Dios quiere de alguna forma reparar algunos detalles de nuestra vida. Quiere ir formando, quiere ir, moldeando, como Jeremías lo mostró claramente como el alfarero.
Y eso pone de manifiesto nuestra condición frente a Dios. Muchas veces pensamos, bueno, yo le doy la orden a Dios. Y si yo pienso así, Dios va a tener que hacer como yo quiero que se haga. Cuando en realidad es todo lo contrario. Dios determina las cosas y uno en la posición de ser formado por Él, uno acepta lo que Dios entrega. Muy bien. Nos están quedando breves minutos, Cristian, se nos acaba nuestro programa, pero siempre es un momento oportuno como para poder dar a nuestros amigos televidentes algún mensaje especial que Dios quiere que quede en el corazón nuestro, especialmente a raíz de todo lo que ya hemos mencionado y lo que no hemos podido también mencionar, y que queda también como tarea para la casa, de paso, para seguir analizando este tema tan importante. Pero, ¿cuál crees tú que es el mensaje que Dios espera que nosotros aceptemos, especialmente en relación con nuestros amigos televidentes? Muy bien. Dios es soberano de todas las cosas. Dios en su soberanía determina todas las cosas que ocurran en nosotros. Y nosotros también como su creación tenemos que permitir que ese soberano actúe conforme también a su voluntad. No existe explicación muchas veces para el mal que no ocurre, a veces no hay explicación para tanto problema que ocurre en nuestra vida, pero siempre debemos confiar que tenemos un Dios dispuesto a ayudar. Así como el alfarero que construye, que arma, ¿cierto?, una vasija y la quiere hacer hermosa, también Dios quiere construir nuestra vida conforme a su voluntad. Dios quiere que seamos, ¿cierto?, ese reflejo de su amor. Y si hemos estado pasando por un momento difícil, si hemos caído quizá, y si hemos sentido que parte de nuestra vida se está rompiendo, es el momento oportuno para buscar al Señor. Este es el momento para pedir al Señor que Él nos restaure. Es el momento para que el Señor nos limpie, que seamos ese cinto de lino, ¿no?, nuevo, y que estemos, ¿cierto?, aferrados a su presencia. Querido amigo, Dios te llama a buscar al Señor, Dios te llama a poder, ¿cierto?, acercarte a Él. Me parece que este es el momento preciso entonces, Pastor Cristian, para que oremos por nuestros amigos, Amén. Oremos con ellos también y pidamos realmente que Dios restaure nuestra vida, la dirija por el camino y el sendero de la salvación eterna. ¿Qué te parece? Amén. Vamos a orar. Oremos, amigos, les invitamos para que ustedes también nos puedan acompañar. Señor, que estás a la altura de los cielos, queremos dejar nuestra vida en tus manos. Queremos seguir tus consejos, queremos hacer tu voluntad. Queremos permitir que tú seas quien nos construyas a nosotros. Que seas tú quien puedas darnos la orientación y poder nosotros hacer caso a esas orientaciones. Rogamos que sea tu Espíritu Santo quien cada día nos moldee, porque este es un asunto diario y queremos pedir que podamos ser fortalecidos también por tu palabra que hemos estudiado en esta hora. Amén. Lo pedimos y lo agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, amigos, de manera muy sentida y agradecida también manifestamos a nuestro querido Pastor Cristian Muñoz la alegría por haber estado con nosotros. Él ha separado tiempo de su ministerio para poder acompañarnos en nuestro ministerio televisivo. Y bueno, agradecer también y de manera muy especial la presencia de cada uno de ustedes, especialmente los amigos que por primera vez nos acompañaron. Les invitamos para que ustedes permanezcan en la sintonía de Canal Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza, y será hasta la próxima vez cuando nos volvamos a encontrar en Lecciones de la Biblia.